La existencia de la reencarnación es vista como natural por diversidad de pueblos y culturas. En Occidente, sin embargo, fue puesta en duda tanto por la Iglesia cristiana como por la ciencia experimental, de suerte que muchos piensan hoy que tal vez es un producto de la imaginación y no es real. Hoy hablamos de ese tema. La reencarnación se puede mirar o se puede considerar desde tres posiciones básicas. Una, aquella que la considera como imposible, falsa o incluso reprobable. Otra, que la considera o la tiene como una parte del ciclo natural del cosmos y solamente se puede interrumpir en ciertas circunstancias. Y una tercera posición que la ve más bien como una prisión o trampa, o como el castigo para crímenes pasados o para culpas pasadas, y también como el resultado de la intervención de entidades espirituales o más allá de esta realidad. Entre quienes consideran que la reencarnación es imposible o es falsa, o que es reprobable, existen dos grupos de personas que no podrían estar más contrapuestas. Por un lado tenemos a la iglesia cristiana o las iglesias cristianas, y por el otro tenemos a la mayor parte del sector científico materialista. El sector científico materialista considera que la reencarnación es imposible o es falsa porque ellos han sostenido o sostienen que no existe ninguna prueba o evidencia que señale que la conciencia o lo que podríamos llamar un espíritu o algo similar pueda sobrevivir a la muerte. O sea que con la muerte se termina todo. Y considera este sector, especialmente en el sector mayoritario de las neurociencias, que la conciencia se tiene que originar o se origina en la actividad neuronal del cerebro y por tanto se termina cuando el cerebro se muere. De hecho, también hay algunos físicos que han considerado que si existiera algún tipo de realidad trascendental, esta debería poder percibirse en los instrumentos, lo cual no ha sucedido hasta el momento. Sin embargo, un sector científico en crecimiento ha empezado a considerar que esta idea de que la reencarnación no es posible o de que todo se termina con la muerte no es tan definitiva. Hay diferentes razones para eso. Una de las razones es que no se ha encontrado ninguna traza química o biológica que indique dónde podría estar almacenada la memoria, no digamos la conciencia. O sea, los neurocientíficos no han logrado detectar o definir o determinar dónde está la conciencia o dónde actúa la conciencia. No han podido encontrarla en la actividad neuronal y solamente han podido establecer algún tipo de explicación que todavía resulta insatisfactoria. Por otro lado, ha habido una serie de casos extraños que la ciencia no ha podido explicar, como por ejemplo los casos de trasplante de corazón, cuando la persona a la que se le ha trasplantado el corazón de otra comienza a actuar y a inclusive hasta pensar de la misma manera en que lo hacía la otra, el donante. Es una especie de traslado de personalidad que no ha podido ser explicada ni por psicólogos ni por neurocientíficos. También existen diversos estudios sobre la falta de correlación entre las neuronas o la actividad neuronal y la energía mental, que han hecho pensar a muchos científicos, especialmente neurocientíficos y psicólogos, sobre la posibilidad de que la conciencia y las memorias en realidad están en una realidad trascendental al cerebro. O sea que el cerebro funciona como una especie de antena que las actualiza o las hace realidad en la persona en particular. Esta realidad trascendental ha sido llamada por varios científicos como zonas cero o campos de energía cero o vacío cuántico, y podría considerárseles muy equivalentes o coincidentes con la noción de registros o campos akáshicos que son propios del misticismo oriental. Esto significa entonces que si la conciencia y la memoria en realidad están en una especie de campo akáshico o de campo de energía cero, cuando el cerebro se muere, la conciencia o la memoria no se van a morir y podrían ser actualizadas por un nuevo cerebro en un cuerpo nuevo. Otros investigadores, como el Dr. Ian Stevenson, se
propusieron hallar o encontrar pruebas más físicas del fenómeno de la reencarnación. Stevenson, por ejemplo, estuvo durante unos 40 años reuniendo relatos y testimonios de hasta 3.000 niños, 3.000 casos de niños que aparentemente habían reencarnado o eran la reencarnación de personas que habían vivido antes. Él lo que estaba buscando eran pruebas físicas, porque los relatos de los testigos no suelen ser muy bien considerados en el mundo científico como una prueba sólida, pero él quería algo mucho más relacionado con la biología. Y encontró que muchos de estos niños, o la mayoría de estos niños, presentaban marcas de nacimiento o ciertas características que coincidían con las personas que supuestamente estaban reencarnando. Entonces, después de una reunión rigurosa de todos estos elementos, Stevenson podía llegar a la conclusión de que efectivamente estos casos eran lo suficientemente significativos como para pensar que la reencarnación era posible. Otras señales, también reunidas por otros investigadores, apuntan, por ejemplo, a que los niños puedan hablar en una lengua a la que nunca fueron expuestos, o que conozcan datos personales de personas que jamás conocieron, que jamás hubieran podido conocer. Estamos hablando de niños muy pequeños, como de 3, 4 años de edad. Entonces, todos estos detalles, estas señales, han hecho suponer a muchos investigadores de que efectivamente la reencarnación es un hecho. Las iglesias cristianas también rechazan la reencarnación, pero por razones muy distintas. Ellas consideran que la reencarnación es herética, ni siquiera está en la Biblia, porque en su doctrina, nosotros o cada una de las personas, de los seres humanos, está identificado con un alma y un cuerpo. Y ese cuerpo que muere, ese cuerpo va a resucitar el día del juicio final, cuando Cristo, Salvador, regrese para salvarnos a todos, o para salvar a todos aquellos que se han portado bien, lógicamente. Entre tanto, en la doctrina cristiana, en la doctrina católica, por ejemplo, las almas permanecen en el infierno o en el purgatorio o están en el cielo, pero nada más. Y nada de estar ocupando cuerpos nuevos ni nada de eso, porque eso no coincidiría con la promesa de salvación de Cristo, ni coincidiría con la doctrina del juicio final. Entonces rechazan de plano toda idea de reencarnación. Entre quienes aceptan la reencarnación como algo natural, como un ciclo natural del universo, del cosmos, tenemos diferentes tradiciones culturales, inclusive religiosas. Una de las tradiciones más antiguas que hablan de reencarnación es la percepción o la concepción de los celtas sobre las almas. Ellos pensaban que las almas transmigraban, o sea, iban de un cuerpo a otro, de un cuerpo viejo que moría a un cuerpo joven que nacía. Y también en filosofía griega antigua, los pitagóricos, por ejemplo, o Platón mismo, pensaban que la reencarnación era un medio por el cual el hombre se perfeccionaba, porque solamente se alcanzaba cierta perfección si el alma podía cumplir estos ciclos de reencarnación. En otras tradiciones también encontramos esa idea de la transmigración de las almas, algunas en culturas en África, otras en culturas en América. Y es muy significativo la manera en que se ve este tema en el misticismo oriental. En el misticismo oriental, en general, se tiene la noción de que todos estamos en un ciclo interminable de renacimiento y muerte. Ese ciclo se le conoce como el samsara o la rueda del samsara, en la que de forma cíclica nacemos y morimos, nacemos y morimos. La manera en que esto opera es porque si no logramos superar el peso del karma, que es el conjunto de acciones y de decisiones e intenciones de la vida de una persona, si no se logra superar ese peso, si ese karma es muy pesado, muy fuerte, las personas tienen que volver a nacer, o sea, tienen que volver a pasar por una vida hasta lograr superar ese peso, y si logran superar ese peso de karma, ya no volver a renacer. En términos generales, con algunas diferencias conceptuales, es lo que se tiene tanto en el hinduismo como en el budismo, como en otras variantes orientales similares. Entre quienes consideran que la reencarnación es en realidad una especie de castigo o trampa, o que es el juego de entidades
que existen más allá de este plano dimensional, encontramos diferentes escuelas o formas de pensamiento del esoterismo o el ocultismo occidental principalmente. Ahí tenemos, por ejemplo, el gnosticismo, que considera que la materia es una trampa, un castigo para el espíritu, y que nosotros tenemos que tener como aspiración liberarnos de esa prisión que constituye la materia y elevarnos, regresar al seno de Dios o al seno de la fuente original, dependiendo de cómo la consideren. La única forma es mediante la gnosis, o sea, mediante el conocimiento profundo a través de nuestra psique, nuestro interior. Otras corrientes esotéricas más bien plantean que estamos inevitablemente sujetos a una cadena de retornos, o sea, regresamos una y otra vez porque nuestro espíritu vive atrapado por el ego o por todo lo que significa toda la identificación del ego, los apegos materiales, los apegos emocionales que tiene nuestro ego, nos aprisionan en este ciclo interminable de renacimiento, muerte y renacimiento. Entonces, cuando logramos romper esos apegos del ego, entonces nos liberamos de prácticamente esta trampa en la que estamos inmersos de reencarnaciones sucesivas. Y finalmente hay otras corrientes esotéricas que consideran que en realidad nosotros somos devueltos a la vida física por entidades transdimensionales o entidades que viven en otra dimensión, que se alimentan de nuestras energías, de las energías negativas principalmente que nosotros proyectamos con nuestras emociones, con nuestra vida física, porque en esta concepción se considera la vida en este plano material como una vida de sufrimiento. Entonces, o básicamente o principalmente de sufrimiento. Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo o teniendo estas emociones negativas, estamos alimentando estas entidades transdimensionales, y a ellas no les sirve que nosotros rompamos este ciclo. Entonces, cuando nosotros morimos, estas entidades nos reciben y básicamente nos engañan para que regresemos a esta vida física. Y entonces por eso es que continuamente reencarnamos. Si me preguntan a mí, la reencarnación es un fenómeno real, pero no como el resultado de una serie de culpas o que tenemos que expiar nuestras malas acciones, o tampoco porque nos regresen entidades transdimensionales a este espacio para que nosotros podamos alimentarlos con nuestro sufrimiento. No, la reencarnación en realidad es la manera en que nosotros podemos explorar todas las posibilidades de vida que tenemos en este plano dimensional y elevar nuestra conciencia. Y en la medida en que vamos renaciendo y muriendo, renaciendo y muriendo, vamos explorando más posibilidades, vamos expandiendo todas nuestras posibilidades de elevación de conciencia, hasta que finalmente logramos esa elevación de conciencia que nos permite ya desmantelar nuestra estructura kármica y fundirnos con el cosmos o fundirnos con el todo. Pero para eso es muy posible que requiramos una infinidad de veces de reencarnación. Inclusive habrá personas que no lograrán de una u otra forma elevar su conciencia y estarán sujetos a esta cadena durante mucho más tiempo que todos los demás. En general, habrá personas también que, aunque hayan elevado su conciencia, piensen o consideran o sientan que tienen una misión que cumplir y que deben regresar para completar esa misión. Entonces serán personas que no estarán encadenadas a la reencarnación, sino que optarán por la reencarnación para poder cumplir esa misión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la forma en que vivimos. Si vivimos de una manera consciente o si vivimos de una manera inconsciente. Y lo mismo pasa con nuestra muerte. No es igual morir de forma consciente que morir de forma inconsciente. Cuando actuamos de manera consciente, nuestras posibilidades de elegir o de optar se van ampliando. Entonces ya no es que regresamos porque no nos queda más remedio que regresar, sino que si regresamos lo hacemos porque lo hemos decidido así. Esto significa que todos tenemos no una, sino muchas vidas pasadas. Ahora, no las recordamos, porque cada vez que regresamos estamos ante la posibilidad
de explorar una forma de vida nueva. O sea, es un renacer en todo sentido. Volvemos para expandir nuestras posibilidades y para tener toda una nueva serie de experiencias. De todas formas, hay personas que siempre sienten curiosidad por saber cómo habría sido esas vidas pasadas. Algunos piensan que estaría ahí la clave de su felicidad o de su infelicidad. No es plausible que las posibilidades de tener una vida plena o feliz dependan de que uno recuerde una vida pasada o no. Ya de por sí es bastante difícil lidiar con muchas situaciones en nuestra vida actual para también tener que lidiar con situaciones que quizá hemos vivido en vidas pasadas y que tal vez no hemos resuelto. Pero es posible acceder al recuerdo de vidas pasadas por medio de dos vías. Una, con la posibilidad de acceder a los registros akáshicos, para lo cual se requiere toda una formación, un entrenamiento. Otro, también poniendo atención a ciertos indicios o ciertas señales que podrían darle a uno a entender cómo pudo haber sido la vida pasada anterior. No todas las vidas, pero sí por lo menos la anterior a la que estamos viviendo ahora. Saber sobre qué tipo de vida anterior tuvimos, saber si vivimos en tal lugar o si conocimos a tal persona o conocer este tipo de información no necesariamente es importante o es relevante para tener una plena expansión de nuestras posibilidades en la vida presente, porque al final de cuentas estamos en esta vida para expandir nuestras posibilidades, para alcanzar esa felicidad que hemos estado buscando y también para elevar nuestra conciencia de tal manera que podamos llegar a un estado de felicidad, de paz, que es el que al final de cuentas estamos buscando. Al final de cuentas es el que más nos satisfaría a cualquiera de nosotros. Entonces, preocuparse mucho por las vidas pasadas a veces se puede volver una obsesión que más bien va a traer más frustración, más infelicidad, más intranquilidad del beneficio que podría aportar. Y de todas formas, sin importar lo que uno hizo en el pasado, sabemos que lo que más importa es lo que hagamos en el presente y lo que decidamos hacer con el tiempo que se nos ha dado en este momento y con las decisiones que estemos tomando ahora. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. No sé si tienen experiencias que quieran compartir o tengan sus propias opiniones al respecto de este tema. Pueden dejarlas en la casilla de comentarios como siempre y nos vemos en el siguiente programa.